charla. Todos bienvenidos a sumarse al sitio y explorarlo mejor. Bueno, Sergio, el otro día cuando te contacté, cuando te invité a esta charla, te decía que un tema que en lo personal me preocupa mucho y en Vivir Agradecidos también, que es esto que estamos notando como reacción, como respuesta a la crisis del momento en las calles, ¿no? En los espacios públicos, en los pocos espacios públicos que tenemos hoy, que es como una actitud de poca amabilidad, de poca apertura, como cierta hostilidad, cierta sospecha del otro. Y te preguntaba si vos habías notado lo mismo y qué reflexión te merece este fenómeno. ¿Nos contás? Sí, yo te contaba ese día que charlamos, que sí, que lo había notado, incluso escribí una columna sobre eso, una columna donde decía, cuidémonos del virus, cuidémonos, pero no nos cuidemos de nosotros, ¿no? No nos cuidemos los unos de los otros, porque no somos el virus, somos en todo caso los que estamos siendo afectados por el virus. No quiero decir atacados porque esta idea de que estamos en guerra es una idea que no comparto. No comparto la ideología bélica que atraviesa nuestra cultura casi de manera naturalizada, Ujú. esto de que siempre hay que estar en lucha contra algo, ¿no? Mm. Estamos en lucha contra el cáncer, contra el tabaco, contra la pobreza, contra lo que fuera que se Sí. convierte en un problema. Desatamos una guerra como si necesitáramos vivir con un enemigo enfrente, ¿no? Poniendo Mm. más acento en la confrontación que en la cooperación. Y a mí me parece que realmente si va a cambiar el mundo, de aquí en más, ojalá cambie, pero eso depende de nosotros, no es magia, dirigiéndose hacia un mundo más cooperativo, que es lo contrario de esto de estas actitudes, ¿no? Que decís y que yo percibo. A veces yo salgo, no es que salgo todos los días, pero una vez por semana salgo. Digamos, esto es, Ujú. cuento parte, digamos, de mi vida doméstica. A mí me toca el departamento verduras en mi casa y a mi mujer le toca el departamento supermercado. Esto es desde siempre, pero bueno, ahora mantenemos esto. Entonces, una vez por semana salgo y cuando salgo a la calle y hay gente en la calle, eh, cuando me cruzo con alguien, me surge naturalmente como un impulso de sonreírle. Incluso Mm. ahora con el barbijo, digamos, ¿no? Pero Sí. de sonreír, los ojos también sonríen, ¿no? Es decir, si tenemos el barbijo en la boca, podemos sonreír con los ojos, o podemos Ujú. sonreír con el cuerpo, con una actitud, ¿viste? Ujú. Con una actitud De- corporal, de diálogo corporal, que invita al saludo. Pero Ujú. yo noto que la mayoría de la gente, y esto primero digamos, no caía en la cuenta de manera tan notable, pero bueno, ahora ya lo hago como experimento, casi como experimento estadístico, digamos, a ver cuántas personas responden a esta actitud de intercambiar un saludo, que no nos conozcamos, digamos, pero somos dos humanos que nos cruzamos en un ámbito del que estamos un poco auto excluidos ahora, pero cuando salimos, podemos reconocernos, es decir, Ujú. volver a reconocernos y recuperarnos desde la presencia, pero veo que las miradas muchas veces, o te diría que más allá de la mitad de las veces, la mirada escapa, Mm. como si la simple mirada, el cruce de miradas pudiera contagiar al otro. Y como Ujú. si, pero yo digo, de alguna manera, cuando el otro huye de mi mirada temeroso, me está de alguna manera a mí convirtiendo en un apestado, digamos. ¿Por qué no Sí. me mira? Mm. Porque sospecha que yo lo voy a contagiar, y si sospecha que yo lo voy a contagiar es porque yo estoy infectado. Digamos, hay Claro. como una especie ya de, el otro empieza a ser sospechoso, digamos, y el Ujú. otro, en realidad el otro, nunca, en ninguna circunstancia, pero hoy menos que nunca, debería ser sospechoso. El otro es aquel que es condición de nuestra existencia, ¿no? Yo Ujú. siempre digo que los humanos somos las únicas criaturas que, que recibimos a un nuevo miembro de nuestra especie con un nombre. Incluso antes de que nazca, y ahora que ya se sabe el sexo por anticipado, ya es mucho más fácil elegir el nombre y tenerlo preparado.
¿Qué quiere decir esto? Hay algunos que reciben, además del nombre, reciben fortunas, herencias importantes, y Sí. otros no reciben nada más que el nombre, ¿no? Pero Ujú, hasta un bebé encontrado en la calle, a veces, abandonado y encontrado en la calle, cuando es recogido, lo primero que se le da es un nombre. ¿Qué quiere ujú, decir esto del nombre? Que vamos, cuando se nos da un nombre o cuando recibimos al otro con un nombre, lo que nos estamos diciendo es, vas a existir entre otros. ¿Quién necesitaría un nombre para vivir en una isla desierta, solo, sin cruzarse jamás con un humano? No necesita un nombre y no sabría qué significa nombre, ¿no? Pero nos damos nombres para nombrarnos, porque cada vez que somos nombrados por otro, lo que ujú. nos está diciendo nos nombre como nos nombre, hasta aún cuando nos nombre para insultarnos, nos Sí. está diciendo que existimos, nos está diciendo que Ujú, existimos. El otro es necesario para la confirmación continua de nuestra existencia. También la mirada del otro, también la escucha del otro, también la palabra del otro, y ujú, también la presencia física del otro, porque nos estamos extrañando mucho. mm, Nos estamos extrañando, aunque estemos usando la tecnología ahora sí, en función de comunicación y ya no solo de conexión y distracción, sino en función de comunicación, después de mucho sí, tiempo de no haberla usado para comunicarnos, sino más bien para aislarnos. sí. Pero aún así, la verdad que nos extrañamos mucho. ¿Por qué Ujú, nos extrañamos? Porque nos necesitamos y porque necesitamos mucho más del otro que su imagen en una pantalla. Necesitamos su ujú, presencia, su voz, su mirada, su perfume, su volumen, su textura, eh, ujú, su voz no mediatizada por la tecnología. ujú. Entonces, la verdad que cuando se da la oportunidad, como se da en los espacios públicos a veces, o en una cola, el otro día yo hice una cola de casi una hora y pico para un cajero automático, ahora de esto una semana. Y Sí. me llamaba la atención el silencio de esta cola, el silencio absoluto. En la cola estás una hora y media con por lo menos una persona a un lado y otra a otra, a una distancia de un metro, metro y medio, y nadie conversaba con el otro. Y Mm, tampoco yo miraba a la gente como la gente no se miraba tampoco ujú, entre sí. Es decir, hay como un miedo del otro, que yo creo que es un sí. miedo que no ha sido desatado por la pandemia, sino Ujú, que ha sido puesto en evidencia por la pandemia, pero que nos habíamos desacostumbrado bastante de la interacción cercana, artesanal, digo yo, ¿no? Porque estábamos muy sumergidos y embebidos de la comunicación tecnológica, que no ujú, requería de la presencia real del otro. sí. Y nos habíamos desacostumbrado quizás un poquito a la presencia y la convivencia con el otro en los espacios públicos, en calles atestadas, en restaurantes llenos, en los bancos, en cualquier lado, eran roces, no eran contactos reales, no era Mm, comunicación, eran roces rápidos, un empujón a la pasada, incluso sin pedir perdón. Y me parece que esto lo vamos a tener que reaprender, vamos a tener que, una de las tareas que nos espera a la salida de la pandemia, porque la pandemia va a terminar, el virus se va a retirar por aburrimiento o por haber sido echado para atrás o por haber sido dominado, por lo que más temprano o más tarde la pandemia va a terminar. Y cuando termine, yo creo que una de las tareas que tenemos por delante es la de resocializarnos en el mejor sentido de la palabra, de volver a convertirnos en eso que naturalmente somos y que está en nuestra, que no solo está en nuestra naturaleza, sino que es una necesidad de la vida, que es ujú, vivir con el otro, socializarnos, recontactarnos y comunicarnos mucho, no solamente conectarnos, no solamente contactarnos tecnológicamente. claro. Entonces, a mí me parece que cuando aparece esta huida o esta sospecha o este Ujú, temor hacia sí. el otro, lo que se está poniendo en evidencia es algo que se había venido, un virus muy peligroso y que Ujú, ya estaba instalado de antes, que nos sí. había venido infectando de manera silenciosa y sin que nos diéramos cuenta. Y de este virus va a haber que deshacerse también, porque, porque el riesgo con este virus es que no hay vacuna.
claro. que los científicos desarrollan y que puede quedar instalado en las mentes y en las almas. Entonces hay que estar muy atento a esto, hay que recuperar, vamos a tener que recuperarnos mucho entre nosotros, volver a construir esto que Martin Buber, un gran pensador, filósofo humanista, existencialista, en el siglo pasado llamaba el yo-tú como Yo tú. palabra primordial, ¿no? Porque Ujú. Buber decía que yo-tú no eran dos palabras, sino que era una única palabra, porque si alguna de estas dos sílabas de esta palabra única desaparecía o desaparece, la Sí, palabra misma desaparece, porque sin un claro, tú nada significa yo. Y claro, sin yo no hay tú. Entonces yo tú él decía que es la palabra primordial porque es la palabra fundadora de la experiencia humana, ¿no? La experiencia claro, de vivir como humano se claro, sostiene en el yo tú. Y vamos a tener que trabajar mucho en eso, mucho. claro, claro. Em, sí, también podríamos sumar que desde la mirada de la psicología más contemporánea, por un lado está esta necesidad que vos señalás del otro que me constituye, y eso basado ya desde nuestra neurofisiología en la empatía que tenemos desde bebés, ¿no? Esta que hace que uno pueda sentir lo que siente un bebé, puede sentir lo que siente otro bebé. No obstante, al mismo tiempo compite o convive con ese impulso gregario, este otro impulso que tiende a discriminar entre los míos y los que no son míos, ¿no? Lo que llaman, a un autor lo llama el in-group y el out-group, ¿no? El que pertenece es mío y lo protejo, el que no. Hoy esto está también puesto de relieve porque yo por lo menos noto que hay un fenómeno, hay un contraste que estamos viviendo. Desde ámbitos como protegidos, detrás de las pantallas, hay una cierta explosión de solidaridad, de cuidar, de gestar iniciativas, de ofrecer servicios gratuitos y todo esto, pero en el contacto, en el afuera, como estamos señalando, lo que aparece es el miedo. Y es un miedo complicado, ¿no? Complejo, porque creo que concordás conmigo que el miedo en sí mismo no es un demonio, sino que es una emoción absolutamente necesaria y vital, pero cuando hay un miedo extendido en el plano psicológico a lo que me es ajeno, empieza a generar distorsiones, ¿no? Y por ahí eso es lo que estamos viendo. Yo creo que, claro, el miedo, por supuesto, que es necesario. Yo, personalmente, yo no creo en las emociones negativas. Tampoco. Ahí donde al miedo se lo ubica, lo mismo que a la ira, ¿no? Que dice, bueno, antes yo te decía, también estamos embarcados en luchar contra el miedo o Mm, luchar contra la ira para sofocarlo, que en realidad cuando uno lucha contra el miedo es como si iniciara una guerra civil, porque ujú, es una guerra interna, luchar contra algo que me constituye, porque el miedo es parte de mi equipo de vida, como la sí, ira también. El tema, yo no creo que hay emociones negativas, creo que hay gestión negativa de las emociones, que a veces claro. uno las gestiona de manera negativa, pero toda emoción cumple una función. Por eso está Ujú, instalada en nosotros, en nuestro kit de vida, digamos, nuestro kit claro, existencial. En eso que claro. venimos al mundo con todas las emociones y todas Ujú, tienen funciones. La función del miedo, esencial para mí, es hacer desaparecer aquello que lo provocó, que puede ujú, ser un riesgo real. Entonces, claro, ¿qué me dice el miedo cuando aparece? El miedo me dice, fíjate si tenés recursos o no para enfrentar esta situación claro, eh, que se presenta. Puede claro, ser que yo no tenga los recursos, en cuyo caso le tengo que agradecer al miedo que por haber estado en mí no me dejó en un estado de inconsciencia que me mandó al frente peligrosamente. claro. Puede ser que yo tenga los recursos, en cuyo caso también le agradeceré al miedo que me hizo dar cuenta de que cuento con elementos para enfrentarlo. Y puede ser que cuente con los recursos, pero no en la dimensión, en la cantidad que necesito. Y por lo tanto también le agradeceré al miedo que me haya advertido de eso para que yo pueda trabajar en la mejora de estos recursos y efectivamente salir al frente hacia esta situación. El miedo es disfuncional, en todos esos aspectos es funcional, se vuelve disfuncional cuando me Sí, paraliza o sí, cuando me enclaustra o cuando me hace ver fantasmas, ¿no? Que considero realidades en todos lados. claro, Porque una claro. cosa es el miedo y otra cosa es el pánico, que no es lo Ujú, mismo y no se claro, puede meter como sinónimo. El claro, pánico es un miedo eh, que se dispara de manera exagerada y contra cualquier cosa. Y peor aún es la paranoia, ¿viste? Porque la paranoia ya no distingue entre riesgos y no riesgos.
en el estado de paranoia todo es peligroso. Y si la paranoia es un problema a nivel individual, es mucho más grave cuando se hace colectiva, porque las paranoias colectivas en la historia de la humanidad han creado tragedias sangrientas, enormes. Se acaba bueno, esta misma semana se conmemoró, es el Día del Holocausto, ¿no? Entonces, que es producto de la paranoia de todo un pueblo que necesitaba encontrar el virus, cuál era el virus y había que eliminarlo, el virus que supuestamente amenazaba su futuro, sus vidas y era el origen de todos sus males. Entonces, cuando la paranoia se hace colectiva, todos debemos ser los mejores antídotos a partir del ejercicio de la conciencia, que es algo que es mesida, debemos ser los mejores antídotos contra la paranoia. Vivir con miedo, por supuesto, es una situación desconocida. ¿Cómo no vamos a tener miedo? ¿Cómo no vamos a tener miedo si nunca hemos enfrentado esto? Al menos los que hoy estamos vivos, digamos, a lo largo de su historia, la humanidad ha enfrentado, yo creo que situaciones peores que esta, realmente peores, pero lo que pasa es que esta es la nuestra, esa es la que nos toca a nosotros, y por lo tanto para nosotros esta es la peor, porque la contabilizamos en el espacio y en el lapso de nuestra vida. En el lapso de la especie humana seguro que no es la peor, pero en el lapso de nuestra vida sí. Y entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo? Pero ese miedo tiene que servir, creo yo, en todo caso, para acercarnos, para permitir instrumentarnos mejor, para eso, porque si volvemos a una cosa ancestral, que es a tribalizarnos, ¿no? Que cada uno entonces se va a refugiar en su tribu, y su tribu son los míos, ¿viste? Como la gente que amenaza a un médico o a una enfermera que vive en un edificio, que vive en un barrio, porque diciéndole yo tengo una familia, tengo hijos y vos nos vas a infectar a todos, y no se da cuenta que esa persona a la que quiere expulsar, como si esa persona fuera el virus, es la que mañana quizás lo puede salvar, es la que mañana va a necesitar, si por otros caminos, que no es el de la enfermera, no es el del médico, por otros caminos del virus llegar a entrar ahí, va a necesitar de esta persona a la que ella expulsa. Entonces, cuando se empieza a generar esto, también en la historia de la humanidad ha sido trágico muchas veces, esto de generar, de que las tribus se conviertan en espacios de ellos y nosotros. A veces, digamos, con esto hay que tener cuidado porque esto está instintivamente instalado en nosotros. A veces sin pandemia, ni virus, ni nada de esto, este tipo de actitudes aparece y venía apareciendo bastante últimamente en la sociedad, esto que se llamaba grieta, ¿no? O que se llama grietas, porque no hay sola. Nuestra sociedad venía agrietándose por cualquier motivo, digamos, ¿no? No solamente políticos, también, qué sé yo, deportivos, sociales, familiares, lo que sea. Pues, se venían creando tribus, es como si nos hubiéramos ido tribalizando. Digamos, en un mundo que venía avanzando tecnológica y científicamente a pasos agigantados, de manera exponencial, estábamos avanzando desde el punto de vista moral, desde el punto de vista vincular, desde el punto de vista de la socialización, estábamos retrocediendo. Había como un camino. Entonces, ¿esto qué producía? Un desarrollo científico y tecnológico sin guía y orientación moral. Moral no de moralismo, sino moral de valores, de orientación hacia propósitos comunitarios realmente, de que fuera mejor para la humanidad y no para los desarrolladores de la tecnología solamente. Entonces, bueno, también si todo esto que estamos viviendo sirve para reflexionar las cuestiones y poder salir de ahí, salir de las tribus, salir de estos espacios de ellos y nosotros, que hasta a veces en el lenguaje familiar se da. De una familia se habla de la familia política muchas veces como ellos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a tal cosa. Y cuando decimos ellos, lo que lleva implícito es que nosotros somos mejores, ¿viste? Nunca uno dice ellos refiriéndose a que ellos son mejores. Ya está implícito esto. Y cada vez que pensamos ellos y nosotros, ¿viste? Si ellos son de Boca y nosotros somos de River, nosotros somos mejores. Si ellos son la familia tal y nosotros la familia cual, y estamos vinculados porque dos miembros se vincularon,
nosotros somos mejores. Claro, En nuestro barrio somos mejores que el barrio al lado, y en nuestra provincia somos provincia al lado. Y entonces, y claro, la verdad que somos todos, somos todos parte de un mismo todo, ¿no? claro. Que es más que la suma de las partes. Entonces, cuando una de las partes, a un nivel individual, o a un nivel colectivo, a un nivel barrial, a cualquier nivel, cuando una parte se empieza a creer el todo, Ujú. empiezan a construirse las tribus y empieza el desmembramiento, y ese organismo que entre todos constituimos se debilita, ¿no? Es como si, Claro. imagínate, Fabiana, a ver, en nuestro cuerpo, si en nuestro Ujú. cuerpo de pronto un órgano decidiera que él es el mejor, qué sé yo, si Sí, el hígado decidiera que él es el mejor y que por lo tanto puede vivir sin el riñón, sin los pulmones, sin el cerebro. Es más, no solo puede vivir sin ellos, sino que ellos hasta son una especie de obstáculo porque consumen oxígeno, que podría ser todo para él, para el hígado, consumen nutrientes que podrían ser todos para él. Y entonces, si el hígado empieza a vivir así, la verdad que se está olvidando que fuera del organismo, él no es hígado, es un pedazo de algo, es una víscera que no es nada, digamos, fuera de lo que él es hígado, con la importancia que tiene como hígado, cuando está dentro del organismo y cuando está relacionado con los otros órganos y cuando le da aquello para lo que está creado y que es su funcionalidad a los otros órganos, pero cuando también recibe de ellos aquello que le permite vivir y funcionar. Y a ujú. veces esto, que nuestros órganos lo saben, digamos, lo saben entre comillas, pero bueno, digamos, será una sabiduría celular, una sabiduría orgánica que viene en la constitución misma de la especie. Esto que nuestros órganos lo saben y por lo tanto actúan todos en función de un propósito común, que es mantener sano ese organismo, porque si el organismo muere, de nada sirve que un órgano esté sano, porque no hay órganos que funcionen en organismos muertos. Entonces, Sí. para todos es importante que el organismo esté vivo. Ujú. Cuando esto que nuestros órganos lo saben, nosotros cuando actuamos como órganos de un cuerpo mayor, como es el cuerpo social, muchas veces lo olvidamos y pasamos a ser hígados egoístas, por ejemplo, o hígados narcisistas, o hígados que se creen autosuficientes. Y bueno, y a veces viene una minúscula, pero minúscula, invisible para el ojo, cápsula de material genético que se llama COVID-19 y Mm. nos dice, ajá, así que cada uno de ustedes se creía que era invencible, inmortal, autosuficiente y que no se necesitaban. Miren cómo los puse a trabajar cooperativamente. Mm. Mucha gente lo entiende, mucha Sí, gente recibe el mensaje, mucha gente trabaja cooperativamente, trabaja solidariamente y algunos órganos se rebelan, algunas células se rebelan, pero bueno, confiemos en que este organismo del que formamos parte, como todos los organismos, mm, tiene un sistema inmunológico hecho de sentimientos, de valores, de inteligencia emocional, ujú. que sabrá, como sabe el sistema inmunológico de nuestro propio organismo, que sabrá lidiar con eso para mantenernos vivos y vivos para algo, además, porque acá la cuestión no es solamente sobrevivir, pasar la pandemia, sino vivir para algo más Claro. que para respirar, comer, comprar, reproducirnos, que vivir para dejar una huella, para dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos, digamos, ¿no? Y cada Claro, uno puede hacer algo para eso. absolutamente. Quiero preguntarte por otro efecto posible, ojalá, de esta pandemia, que es esta manera nueva que estamos viviendo temporariamente, bastante más alejados del consumismo, estamos consumiendo poco lo necesario, estamos moviéndonos menos, no estamos viajando y estamos reencontrándonos a veces con prácticas. Me llama la atención la cantidad de amigas que me piden recetas de pan, por ejemplo. Mucha gente haciendo pan, mucha gente volviendo a antiguas prácticas, bailando, bueno, mucho de recuperar algo del espacio de lo privado más cercano a lo esencial, yo diría, ¿no? Entonces, podría ser que nos quede como consecuencia, como aprendizaje, cuando esto se termine,
repensar un poco ese sistema tan hostil y tan poco orgánico de vida que llevábamos. Vos sabés que esto que vos decís, Fabiana, lo hablabas hace poco con un amigo, a través de los medios en que nos hablamos ahora, y me decía, ¿te diste cuenta? No, me pasa a mí, no sé si te pasa a vos también, me decía él, pero estoy haciendo mis cuentas, ya está llegando abril, ya está llegando a fin de mes, dice, estoy haciendo mis cuentas y me doy cuenta lo poco que gasté este mes. Yo le digo, sé que a mí también me pasó lo mismo. También ingresé menos, como todos, como Sí. creo que nos pasa a todos, ¿no? Nuestros ingresos han mermado, pero nuestros egresos han mermado también. Uh-huh. Y hablando de esto decíamos, ¿por qué? Y me decía mi amigo, porque me doy cuenta de que en realidad gasté solamente en lo que necesito. Claro. Y está bien. Por supuesto, ¿en qué otra cosa podés gastar? En lo que necesitas. Comer, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el cable, que sea, o el celular, y después la comida y nada más. Entonces, ¿qué es la oportunidad que se nos brinda, ¿no? Porque estamos en esto, digamos, de acá no se puede salir. Entonces, ya que estamos aquí, tratemos de ver qué es lo que se puede aprender, que en lugar de estar ansiosos por salir solamente, o de tratar de llenar hasta el último segundo de nuestro tiempo con algo, de taponarnos de cosas, permitámonos eso que se llama el vacío fértil también, que es donde de pronto florecen ideas, florecen sensaciones, florecen insights, estos darse cuenta de algo, ¿no? Y por ejemplo, un darse cuenta es que a lo mejor nos acontece, es darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos, porque quizás los teníamos todos amontonados en un solo paquete y bajo un único rótulo, que es necesidad. Sí. Y entonces decíamos, necesito cambiarme el celular, porque ya salió el modelo próximo, o necesito cambiar del auto, o necesito comprarme un suéter porque los 5 que tengo ya tienen 6 años. No importa si me siguen abrigando o no y si están sanos. Lo que importa es que este año salieron colores y modelos nuevos, digamos. Entonces, yo creo que mucho también de nuestros gastos, y que además nos obligan muchas veces ese gasto en deseos disfrazados de necesidades con ayuda externa, porque hay toda una industria, podríamos decir, y una ciencia, podríamos decir, especializada en hacernos creer que los deseos son necesidades, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de cuáles son nuestras necesidades, nos damos cuenta de que son pocas. Las necesidades son pocas. Ahora, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es algo que realmente no puede no ser atendido. No puedo no comer. No puedo no tener un techo, no puedo no tener abrigo, no puedo no tener agua. No necesito cerveza, no necesito champán. Agua. Lo que necesita mi organismo es líquido en forma de agua, que es el líquido elemental y esencial. Después necesito comunicación, por eso contacto, por eso nos extrañamos a pesar de todo. Después necesito la posibilidad, después necesito amor, no solamente que me lo den, sino también poder devolverlo, expresar el amor. Y después necesito la posibilidad de realizar lo mejor de mí en el mundo, de poner digamos, la pirámide de Maslow, ¿no? Un poco sintetizada, la famosa pirámide de las necesidades humanas de Maslow. Esas son necesidades, pero cuando nos damos cuenta, cuando las evaluamos, son pocas. Lo que pasa es que sin ellas en realidad no podríamos vivir, o nuestra vida sería bastante indigna o muy elemental y de un nivel muy primario. Pero todos los demás son deseos. Entonces, esta cuarentena, todo este tiempo que tenemos, es un buen tiempo para desmalezarnos de deseos. Digamos, si no podemos trabajar en jardines externos, digamos, o si solamente podemos trabajar en nuestras macetas o en nuestras cosas, trabajemos en el jardín interno, desmalezándolo de deseos, por ejemplo, para poder salir más livianos, respirar mejor, trabajar menos quizás, porque a veces quizás entramos en una dinámica. Yo he trabajado, analizado mucho el tema del trabajo y del mundo del trabajo, me interesa, sigo trabajando en eso, y veo que muchas veces cuando
a la pregunta de ¿para qué trabajás o para qué trabajamos? La gente responde, ¿cómo? Para ganarme la vida. Bueno, la pregunta que sigue es ¿qué tipo de vida? ¿No? Porque, ok, te ganás la vida, ya comés, tenés todo lo que querés, pero ¿vivir para qué? ¿Vivir cómo? Entonces, esto es importante, porque te das cuenta que mucha gente está enredada en una cantidad de gastos que tienen que ver con deseos, con sostener deseos. No hay cosas que no puedo cortar esto y no puedo cortar lo otro. Y cuando se dice qué es lo que no se puede cortar, la verdad que quizás a la luz de la cuarentena podemos darnos cuenta de que sí se puede cortar y de que en realidad estábamos trabajando muchísimo más para sostener, para seguir pagando esa cuota, para seguir pagando la tarjeta, para seguir pagando eso que yo creía que no se podía cortar y que ahora vino el bichito llamado 19 y me lo cortó. Y cuántas cosas que pensábamos que eran impostergables están postergadas y no por eso el mundo se acabó. El mundo está transformándose, pero no terminó el mundo porque postergamos muchas cosas de esas que antes decíamos que son impostergables y que ahora definitivamente no solamente están postergadas, sino que muchas de ellas están canceladas para siempre. Y parecía que sin eso no se podía, o que eso era urgente e impostergable e incluso nos obligaba a postergar lo que sí era impostergable. Vínculos, afectos, tiempo de recorrido interno, vocaciones postergadas. Todo eso está pasando también ahora y ojalá nos demos cuenta de que está pasando porque si podemos tener awareness, si nos podemos dar cuenta realmente de esto, habremos pegado un salto, yo creo que cualitativo muy importante, porque vamos a salir a un mundo que eso sí, yo no sé cómo va a ser el mundo que viene, que va a ser distinto, va a ser distinto. ¿Cómo? Y cada uno tiene su teoría. Los economistas tienen una teoría, los tecnócratas tienen otra teoría, los políticos tienen otra. Todo el mundo tiene algo para decir acerca de cómo va a ser el mundo y no sabemos nada. Pero lo que seguro que va a ser es más pobre desde el punto de vista material y económico. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de salir a un mundo más rico desde estos aspectos, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto emocional, desde el aspecto afectivo, desde el aspecto creativo, desde el aspecto vocacional, desde la conexión con las verdaderas necesidades. Tenemos una oportunidad de salir enriquecidos en aspectos donde estábamos empobrecidos, porque vamos a salir empobrecidos en los aspectos materiales y económicos, seguro, ¿no? Claro, claro. Bueno, uno de los puntos principales, lo mencionaste, son los vínculos. También me llama mucho la atención gente que está pasando lo hermoso en un punto, a pesar de la angustia que genera la situación, pero están descubriendo un vínculo con sus hijos que nunca pudieron tener. Gente que dice, nunca pude pasar un día y estar ahí, comer con mis chicos, y están recuperando esa dimensión. Y es más, están recuperando un deseo que ni siquiera sabían que tenían, una necesidad que no sabían que tenían, que ahora yo creo que una vez que uno lo descubre, ojalá eso después ya no se pueda resignar, ¿no? Entender que esos vínculos no pueden ser reemplazados por más trabajo y más ocupaciones. Vos decís con los hijos, hasta en la pareja pasa. De Claro. pronto, ¿viste? De pronto hay parejas que están descubriendo, bueno, si tienen los recursos afectivos y emocionales para esto, ¿no? Si tienen en su caja de ahorro afectivo fondos, si han acumulado fondos afectivos en su caja de ahorro afectivo para esto, están descubriendo que la vida que llevaban era una vida de huéspedes de un hotel, donde coincidían a lo mejor en la hora de la cena, después de haber andado todo el día recorriendo escenarios laborales o de otro tipo, y se encontraban muy poco y de lo que hablaban era a lo mejor de los próximos gastos, de qué iban a comprar, de cosas como y de pronto se están redescubriendo porque alguna vez se habían elegido desde el amor y después se instalaron a lo mejor en la rutina o en el darse por sabidos, en el darse por escuchados, en el darse por vistos, digamos. Entonces ya no necesitaban reconfirmar el vínculo, no necesitaban volver a mirarse, volver a escucharse. Y ahora, de pronto, aparece esto, digamos, y puede aparecer en muchos casos un reenamoramiento, al darse cuenta de, mirá con quién estaba y no me había dado cuenta. Qué maravilla.
Y ahora es todo para mí, las 24 horas del día, para mí. Ujú. Es una buena posibilidad cuando, bueno, para activar ciertos recursos afectivos, emocionales también. Claro, absolutamente. Y en esta misma línea, sé que estamos ahí con el tiempo, pero un comentario más respecto de esto. Otro fenómeno del momento es que como estamos con todos nuestros roles transcurriendo en el mismo lugar y no hay espacios que lo diferencien, entonces no soy la profesional en un lugar y la mamá en otro, y además pasa esto que está pasando ahora con todos los que nos acompañan hoy, que es que nos estamos viendo en la intimidad de nuestras casas, entonces ya no hay, bueno, lo que decíamos antes de empezar, ¿no? Los gatos que se te cruzan, los chicos que... Entonces hay algo de la apariencia que parece haber caído, gozosamente en mi caso, y empezamos a encontrarnos desde un lugar a pesar de que sea pantalla por medio, más genuino y más íntegro, ¿no? Estos somos, cada uno de nosotros, no somos profesionales sin familia, sin hijos, sin vida privada. Ojalá que este Careteamos, fenómeno, careteamos menos. claro, no hay mucha chance, ¿no? Porque es es lo que es. Entonces pareciera que desde sus distintas aristas, este fenómeno, esta crisis nos está obligando a entrar en contacto con quienes somos y bueno, si bien por un lado nos acerca a los demás, por otro lado está este fenómeno que describíamos al principio. Entonces, como vos bien decías, no está todo dicho, hay decisiones a tomar y hay como caminos a abonar, ¿no? Podríamos ir para un lado porque el todos somos uno, ahora es como cada día menos metafórico y más real, pero por otro lado persisten estas tendencias que señalamos al comienzo, ¿no? Me encuentro con el otro y proyecto el miedo al virus, se lo proyecto al otro. Entonces, hay como una elección, ¿no? A tomar. Y lo último que me gustaría comentarte, mencionarte y que me digas qué sentís respecto a esto es lo que está pasando en la naturaleza a consecuencia de nuestra ausencia, como consecuencia de que nos retiramos un poco. Eso a mí me Vamos, produce una enorme alegría. Digo, a mí también. como, como bichero que soy, que me encantan los animales, Sí. la verdad que ver ciervos caminando por la... A mí, no sé, me dan ganas de aplaudirlos, ¿viste? Porque digo, me Mm. parece que se lo merecían, que alguna vez tenían que tener también la posibilidad de no estar aplastados de esta manera. Ojalá nosotros no nos, esto sí, así como los ciervos caminan por los ciervos y tantos otros animales, los lobos marinos que aparecían en Mar del Plata, maravillosos, el otro Mm. día que se veían en un video, bueno, y todo, hay carpinchos en Nordelta, qué sé yo, todo esto. Digo, fíjate Pumas. que los animales van con curiosidad a estos espacios, no vienen Ujú. a destruirlos, no hacen lo que nosotros hacemos con su hábitat, que entramos en su hábitat para destruirlo, no están destruyendo nuestros espacios, no es que cuando nosotros volvamos a esos lugares y ellos se retiren, lo habrán dejado destrozado. No, vienen a buscar lo estrictamente necesario, vienen a Ujú. buscar comida, por ejemplo, sí, Ujú. no vienen a buscar otra cosa, ni a destruir porque sí, ni a hacer negocios con las ciudades, ¿viste? Ni a ver qué rentabilidad pueden sacar de las ciudades. Entonces, podríamos tratar de la misma manera a los espacios y podríamos, ya que nosotros vivimos en hábitats diferentes de los de ellos, podríamos ser que no, digo, ojalá, habría que trabajar mucho para esto, hacer que sean hábitats no enfrentados, Ujú. sino hábitats que puedan ser integrados, digamos. No que nosotros empecemos a vivir en los árboles, porque esto no tendría sentido, digamos, ¿no? Pero Sí. sí que viviendo en las ciudades que vivimos, no seamos destructivos con los ámbitos de otras especies, porque en realidad son nuestros hermanos menores, digamos, esto lo decía San Francisco, ¿no? Sí. Y realmente son nuestros hermanos menores. Ujú. Nosotros somos una especie más desarrollada, una especie a la que se le han dado privilegios, como es el de poder pensar, el de poder elegir, ¿no? Ujú. Cosas que los animales no hacen, el de poder, como decía Víctor Frankl, ir más allá de las dos dimensiones que compartimos con ellos. Nosotros compartimos con ellos una dimensión de predeterminación biológica. Estamos predeterminados en muchos aspectos Ujú. como están los animales. Estamos predeterminados en muchos aspectos psíquicamente. Tenemos una psicología más desarrollada, más compleja,
pero ellos también, los animales, hay también un complejo psíquico en los animales, pero después hay una dimensión que la tenemos solamente los humanos, que es lo que Frankl llamaba la dimensión noógena o espiritual, que es esta posibilidad de ir más allá de nosotros mismos, de ver el todo, ¿sí? Y de entender que somos una parte de ese todo, y de vivir espiritualmente, no en un sentido religioso, digo yo, sino porque yo creo que la religión está adentro de la espiritualidad, no la espiritualidad dentro de la religión. O sea que la espiritualidad engloba también a la religión, pero la espiritualidad es una condición humana, incluso de que no es creyente religioso, puede ser un ser muy espiritual. Si vive espiritualmente en el sentido de trascender, de ser parte de ese todo y contribuir al todo con lo que tiene de propio. Entonces, digamos, visto espiritualmente, nosotros y todos estos animalitos que ahora recuperan espacios o visitan espacios que ni siquiera saben que eran propios, que alguna vez les fueron propios, somos parte de un mismo todo en realidad, y somos los más responsables. De todos estos nosotros tenemos que cuidarlos a ellos, no están para servirnos, ¿no? Bueno, no, a mí la verdad que me encanta. Cada vez que veo una noticia de estas me hace el día. Digamos, o un videíto de estos animales, lo digo sin tapujos. Un poco de pudor, me hace el día. Sí. A mí me pasa lo mismo, después te voy a pasar algunos que me han pasado alumnos, una alumna que vive en Chile, pasó unas fotos de un puma caminando por Santiago de Chile, y cóndores en los balcones, o sea, es muy, muy impresionante. Sí. Bueno, vi un puma, ¿los viste? Vi un puma, vi un puma en un balcón, estaba subiéndose a un balcón que estaba a nivel así de una planta baja en Chile, sí, maravilloso. Apariciones insospechadas. Bueno, en realidad han habido iniciativas que ya existían de crear, por ejemplo, corredores biológicos en Misiones, por ejemplo, para crear sectores de selva que no estén talados para que los animales puedan moverse. Sería muy interesante que a partir de esto se puedan enfatizar esas iniciativas. Me gustaría, porque sé que estamos sobre la hora, redondear con una última pregunta que tiene que ver con el alma mater, digamos, el motivo que une a esta fundación, y es en qué sentido sentís que todo lo que hoy perdimos, entre comillas, porque bueno, en parte son pérdidas temporarias y para algunas personas lamentablemente no, nos puede ayudar a revalorizar, por ejemplo, el sencillo placer y el sencillo privilegio de poder encontrarnos, ¿no? Esas cosas que damos tan por sentadas y por lo tanto no las disfrutamos ni las agradecemos lo suficiente. Bueno, yo te decía al principio de esta charla, ¿no? Que subrayaba este hecho de que nos extrañamos, ¿verdad? Que nos extrañamos. Y a mí me parece que esto es una de las cosas más importantes, lo he dicho ya varias veces en varias oportunidades, que una de las cosas que nos está ocurriendo es que estamos aprendiendo a extrañarnos. Y me parece maravilloso que aprendamos a extrañarnos, porque no nos extrañábamos. Nos dábamos por... El otro era parte del paisaje o del escenario, nos habíamos un poco cosificado los unos a los otros, el otro estaba ahí como podía estar una silla o como podía estar cualquier cosa, y la verdad nos extrañamos, no extrañamos tanto escenarios, no extrañamos tanto cosas, nos extrañamos a personas, aunque las veamos todo el día, aunque nos comuniquemos muchas veces en el día por estos medios, y la verdad, cuando nos recuperemos, la verdad, debemos reconstruirnos a partir del vínculo, de ese vínculo más cercano, y deberíamos empezar, ya que el nombre de esta fundación es Vivir Agradecidos, ¿no? Sí. Debemos desenvainar, desempolvar, lustrar y poner en un lugar privilegiado y llevar siempre, a partir de ahora, en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, la palabra gracias. Pero no como una especie de sonido simplemente que sale automáticamente de nuestra boca, sino que cada vez que digamos gracias, se lo digamos a otro, que ese gracias no caiga en el vacío, que ese gracias sea un puente
hacia el otro, porque la verdad es que nos vamos a tener mucho que agradecer por reencontrarnos, mucho que agradecer por estar ahí cuando yo salga de mi refugio, encontrar que no está vacío el escenario afuera, sino que está el otro, ese prójimo, no solamente el de mi familia, no solamente mi amigo, no solamente sino el prójimo en el sentido esencial de la palabra prójimo, ¿no? Porque yo siempre digo que así como México se escribe con X y se pronuncia con J, prójimo se escribe con J y hay que pronunciarlo con X. Prójimo es el próximo. Y la verdad, estábamos desacostumbrados de ver al próximo. El próximo era simplemente o una sombra que pasaba o una cosa que estaba ahí. Y ahora tenemos que reencontrarnos y decirnos gracias. Gracias por existir. Gracias es una palabra, es la palabra que yo creo, una de las palabras que funda el vínculo humano y una de las palabras que menos se usa en este sentido, ¿no? Que en general se usa como muletilla o como muleta. Y hay que usarla, en realidad, hay que decir con el cuerpo y con el alma, gracias. Con el corazón, esto es claro. un aprendizaje importante. Claro, sí. Absolutamente. Y mientras tanto nos queda disfrutar de la anticipación, ¿no? Saber lo fuerte, lo gozoso y lo celebratorio que van a ser esos encuentros. Eso también es parte del extrañar, de disfrutar, de saber cuánto vamos a disfrutar de todo lo que hoy nos está faltando. Yo creo que a esos encuentros no hay que prefabricarlos, no tenemos que ponerle demasiada imaginación previa, tenemos que dejar que sean lo que son, ir hacia esos encuentros desnudos, digamos, desnudos a lo mejor de una expectativa dirigida, ¿no? A lo que uno va a hacer, sino ir simplemente al encuentro. Sí. Y ahí va a ocurrir lo que ocurra. Eso es maravilloso, poder ir así. Sin agenda. Poder ir el otro desprevenido. Claro, y desnudo. Claro. Sí, claro. Sí, por ahí yo estaba pensando más en los vínculos íntimos, esos que extrañamos con mucho énfasis. Bueno, esos encuentros van a ser como agua para el alma. Todos los encuentros, porque es lo que hoy nos está faltando. Si te parece, Sergio, ¿te parece que podemos tomar algunas preguntas para darle chance a quienes están hoy participando? Buenísimo. Acá vamos a mirar en el chat. Perdón. A ver, Luz, ¿los estás viendo? Espera, ¿dónde están las preguntas? Sí, tengo acá una pregunta de Facebook. Dale. Primero te saludo, Sergio, que antes no te había podido saludar. Marcela nos pregunta cómo podríamos reorganizar los vínculos de un modo más humano y cálido. Tengo la sensación que cuando pensamos globalmente, parecería que se diluye antes de comenzar la transformación. A mí, bueno, yo en un momento antes dije de que o si no lo dije, lo pensé, pero que yo creo que los vínculos se construyen artesanalmente, de a uno. Cada relación real entre dos personas es una pieza única, porque no hay dos seres humanos iguales. Somos 7.200 millones de habitantes en el mundo en este momento, y no hay, pero no solo ahora, nunca hubo dos seres humanos iguales. Por lo tanto, cada vínculo que se construye, aún el más íntimo y el más duradero de los vínculos, es un milagro. Y si dura en el tiempo, es un milagro cotidiano, es un milagro que se renueva cada día. Entonces, es artesanal. Los vínculos, uno no puede producir vínculos en serie, ¿no? Uno no puede tener 1000 amigos y además esta fórmula a todas las relaciones. Importante. Y para poder construir eso, cualquier artesano al que nosotros le preguntemos, porque nos pareció maravillosa una pieza que hizo, y aunque nosotros le pidamos, ¿me puedes hacer 100 de estas? Me va a decir, no puedo hacer 100, porque salió así, y yo no te puedo garantizar que la otra salga igual. Y además, vos no sabés cuántas se rompieron antes de lograr esta, y no sabés el tiempo que me llevó, y no sabés que lo difícil que fue conseguir el material. Entonces, los vínculos se construyen así, artesanalmente, de a uno. ¿Y qué necesitan? Lo que necesita el artesano, el verdadero artesano, tiempo también. Tiempo, que no lo apuren. Entonces, vamos a tener que donarnos tiempo.
en la construcción y reconstrucción o reformulación de los vínculos, de nuestros vínculos, de todos los vínculos, vamos a tener que donarnos tiempo, ¿no? Y saber, saber que tenemos tiempo para escucharnos, tiempo para mirarnos, tiempo para dejarnos mirar, tiempos para escuchar nosotros, tiempo. Vamos a tener que ir despacito, a poco. Ya veníamos muy acelerados y no llegamos a ninguna parte. Veníamos a una velocidad tremenda sin saber muy bien por qué corríamos tanto, pero solo sabíamos que no se podía parar, digo, que no te podías parar. Bueno, parece que sí nos podíamos parar. Parece que esa velocidad no tenía destino. Entonces, habrá que aplicar lentitud y mirada, a reconstruir vínculo por vínculo. Esta es la receta general, en todo caso, que se me ocurre. Y después, cada uno lo va a aplicar, como todos somos diferentes, afortunadamente, porque sería muy, muy horrible vivir en un mundo de clones. Sí. Afortunadamente somos diferentes y eso nos enriquece a cada uno y enriquece los vínculos. Como cada uno es diferente, esto cada uno lo va a tener que aplicar a su manera, en su tiempo, en su vida y con sus próximos. Claro, claro, absolutamente. Acá Carlos Barrio pregunta, ¿cómo podemos humanizar más el trabajo en esta distancia? ¿Cómo fortalecer los vínculos en el mundo laboral virtual que estamos viviendo? Este es un gran tema que se viene, que yo creo que ya estaba instalado desde antes, en los últimos tiempos, con esta pandemia que había de desarrollo tecnológico y pandemia de robots por todos lados y esta especie de euforia tecnológica según la cual se iban a poder reemplazar personas en todos lados por un robot iba a reemplazar a 100 personas y cuando uno decía ¿qué iba a pasar con esas 100 personas? Decía no, pero se están creando nuevos empleos y cuando uno preguntaba ¿cuáles son los nuevos empleos? Bueno, no, todavía no están, pero ya van a venir, no, primero son los nuevos empleos, primero son las personas y después son los robots. Y me parece que esto va a haber que invertir, porque no es tan importante que la tecnología haga gala de cuántas cosas puede hacer, sino que las personas podamos hacer gala de de todas las maneras en que podemos ser realmente cooperativos para vivir. Entonces va a haber que ocuparse, como va a ser un mundo pobre, no va a haber tanto para tirar en juguetes tecnológicos y quizás va a haber que volver a ciertos aspectos artesanales, no primitivos, no estoy diciendo volvamos a la prehistoria humana, digo, no. Esto que vivimos ahora, la prehistoria de una historia mejor, digamos, ¿no? Va a tener que pasar en el trabajo, porque el trabajo no es. Los seres humanos no trabajamos solamente para ganarnos la vida, aunque esa sea la primera respuesta automática que se da a la pregunta ¿para qué trabajamos? Trabajamos para poner en el mundo nuestros dones, porque todos tenemos dones. Llamémosle, si quieren, habilidades, llamémosle, si quieren, inclinaciones, llamémosle como sea. Pero todos, y además como todos somos diferentes, todos tenemos dones distintos o maneras distintas de expresar los mismos dones. Entonces, no somos piezas intercambiables de nada. Y esto yo creo, he tenido la oportunidad de hablar con gente que está en este tema, gente que trabaja en recursos humanos, todo eso, y se están, a la luz de esta cuarentena, están viendo esto, que va a haber que el factor humano va a ser más importante que el factor tecnológico en el mundo del trabajo que viene a la salida de esto. Obviamente van a seguir habiendo algunos que van a salir corriendo a recuperar lo perdido en términos materiales y económicos, que van a tratar pero se van a encontrar con que también para ellos el mundo es diferente, digamos, ¿no? Claro. Ese tipo de gente va a seguir habiendo. Pero me parece que el tema del trabajo va a ser importante porque mucha gente que no está trabajando en este tiempo, no solo, digamos, quizás se deprime o se preocupa porque no está teniendo ingresos. Detrás de esa preocupación genuina hay otra que es tan genuina como esa y que es no está pudiendo hacer aquello que cuando lo hace siente que le da sentido a su vida
y siente que le permite ser útil a otros y siente que le permite expresarse en el mundo. Porque el trabajo también es eso, no es solamente que dejo de tener mi sueldo, mi salario o mis ingresos por mi actividad. Es que esa actividad es algo más que una generadora de ingresos. Es mi manera, también es una de mis maneras de estar en el mundo. Exactamente, claro. Con ese sentido no queremos volver a la normalidad, queremos una normalidad mejor. Acá una pregunta más, si me permitís. Irene pregunta, ¿qué nombre le daría a este virus? Es importante para poder darle la importancia que tiene y que no lo ignoremos. ¿A este virus? A este virus, lo que se refiere a lo que hablamos al comienzo, lo que está pasando entre las personas, ese resquemor. Bueno, es que no es uno solo. No es un solo virus. Está el virus del egoísmo, está el virus, están dando vueltas, y no de ahora, ahora se reactivan con el otro virus en algunas personas. Sí. El virus de la intolerancia, el virus del egoísmo, el virus... ¿Para qué necesitamos vaciar góndolas? Cada vez que yo salgo a vaciar una góndola, estoy dejando a otro, a lo mejor, sin un alimento que necesita, o sin incluso el papel higiénico que necesita. No sé el papel higiénico que se ha convertido en una estrella de la humanidad en este momento. Pero digo, podemos, si todos seguimos, si todos consumimos lo que necesitamos, va a haber para más. No digo que para todos, porque hay algunos que no tienen ahora y no tenían antes, y es importante que empiecen a tener después, si el mundo va a cambiar, ¿no? Pero está el virus del egoísmo, el virus de la voracidad, el virus de la ambición, hay muchos de estos virus, el virus de la indiferencia dando vuelta. Pero también se han activado afortunadamente algunos virus saludables. El virus de la cooperación, el virus de la compasión, el virus del amor, ¿no? También. Y entonces, todos estos virus, los funcionales y los disfuncionales, los que nos enferman y los que nos sanan, habitan en nosotros. Todos habitan en nosotros. Así como el COVID-19 necesita, para vivir, necesita habitar en nosotros, porque no habita por sí mismo, sino que, bueno, entonces, también estos virus habitan en nosotros. La diferencia con el COVID-19 es que nosotros, en este caso, sí tenemos la herramienta en nosotros mismos para desactivar unos y activar otros, para elegir. Y porque somos seres responsables. Es decir, seres con capacidad de responder a las situaciones que la vida nos plantea. Y podemos responder activando el virus de la compasión, el virus de la cooperación, el virus del amor, o activando el virus de la indiferencia, el virus de la intolerancia, el virus del egoísmo. Esto es una elección libre de cada uno con las consecuencias que tiene, y hay que responder a esas consecuencias. Claro. Y ojalá el virus de la humildad que nos quede, ¿no? Ese sería uno interesante que nos quede. Ese como virus generalizado, ¿no? Digamos, claro, porque para todos. Así como se había generalizado el de la soberbia, esto de llegar a creer que nosotros, que los seres humanos somos dioses, que ya no necesitamos que por arriba de nosotros no hay nada, digamos, que nosotros creamos el mundo, lo hicimos a nuestra imagen y semejanza, y era para siempre, así. Esta soberbia humana, ojalá sea reemplazada por el virus de la humildad y nos ataque a todos de manera pandémica. Sí. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Sergio. Sé que estamos ahí, nos pasamos de la hora, así que toda mi gratitud de parte de Vivir Agradecidos, de esta comunidad y de todos los que estuvieron presentes. Les voy a pedir un segundito que no se vayan, que les queremos compartir una pequeña campaña, es una imagen nomás, a la que queremos invitarlos, que es un poco la que nos dio pie para esta charla tan rica de hoy. La propuesta es que se sumen a este intento colectivo de contrarrestar el fenómeno que describimos recién de las calles, del anonimato, del enajenamiento, de la sospecha, con una mirada, con un saludo,
con una sonrisa. Entonces, la propuesta es que cuando nos crucemos por la calle, miremos al otro a los ojos, no crucemos la calle, tomando los recaudos de distancia que todos ya conocemos de sobra, podamos hacer ese gesto de reconocimiento al otro, en la sonrisa y en la mirada. Y para viralizar, perdón, miren la palabra que sale, para difundir esta iniciativa y que circule lo más posible, la propuesta es que suban una foto de ustedes sonriendo con el hashtag Te Veo. Por ahí hayan visto el videíto que creamos que anda circulando, que dice que la sonrisa es una manera de decirle al otro, te veo, te registro, somos vecinos, somos familia. Entonces, ojalá que se sumen y manden sus fotos y pongan el tag de Vivir Agradecidos para que las podamos recoger y después compartir, hacer un collage con todas esas sonrisas. Esa es la invitación, ojalá que todos se vayan sumando y la compartan con sus amigos y conocidos. Podemos ya sacar la imagen y entonces ahora sí nos despedimos con toda la gratitud y ojalá que algo de toda esta riqueza posible y potencial eche raíces, ¿no? En este momento. Muchísimas gracias, Sergio, un placer enorme hablar con vos. No, y muchas gracias lo mismo. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Si quieren, podemos por un segundo desmutear para que todos saluden y se pueden poner las cámaras, así ves todos quienes estuvieron escuchando atentamente van a ir pasando y los vas a ir viendo y un minutito los puedes saludar. ¿Te parece, Luz? ¿Desmuteas a todos para que puedan saludar? Sí, sí. Y podés poner la grilla para que podamos verlos ahora. La grilla, la vista de galería. A ver si podemos. Ahí estamos, nos estamos desmuteando para que el que quiera pueda decir algo. Pero ponedos en la vista de galería para poder ver las caras de todos, ¿puede ser? Eso lo tienen que hacer ustedes arriba. Ah, perdón. Lo hago yo entonces, a ver. Buenas tardes, Sergio. Donde dice Speaker View. Ah, ok, perdón. Ahí va. ¿Querés hacerlo? Si querés, Sergio, para poder mirar a todos, podés poner arriba en el cuadradito de arriba donde dice Speaker View y podés ver a todos, ¿sí? Bueno, entonces nos despedimos así colectivamente. Un saludo a todos. Gracias. Muy buena charla, muchas gracias. 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 Muchas gracias por todo. Muy interesante. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien.